Me desperté en medio del silencio, sin el aroma del café llenando la casa, sin pasos resonando, solo el zumbido suave del refrigerador y la luz tenue del amanecer colándose por las persianas. La cama del lado de Emiliano estaba intacta, fría como el aquero. No era algo nuevo. Él solía salir temprano siempre con excusas vagas, clientes, llamadas, reuniones estratégicas. Pero esa mañana había algo distinto. Una ausencia que se sentía talada en el arno accidental. Me levanté descalza y caminé hacia la cocina esperando encontrar una nota sobre recados o reuniones, tal vez una disculpa olvidada por otra noche larga. Lo que vi estaba pegado torpemente en la puerta del refrigerador. Adiós, nunca te quise de verdad. Ya lo resolverás. Miré el papel fijamente. Las palabras no eran garabatos. Estaban impresas precisas, sin emoción, crueles, de una manera que solo algo calculado puede ser. Mis dedos temblaron, pero no por el dolor. Algo más frío me recorrió. No era tristeza, era reconocimiento. Había visto esa frase antes, no de él, sino en expedientes, testimonios, estafas digitales, la frialdad extraña de alguien que cree que la distancia es sofisticación. Nunca te quise de verdad, era demasiado simétrico, como si lo hubiera copiado y pegado de otra vida. Mi celular vibró una vez, y luego otra. Lo tomé 2 llamadas perdidas de Banorte, una de una plataforma de criptomonedas que no había usado en meses. Las notificaciones comenzaron a acumularse, alertas de fraude, intentos fallidos de acceso a cuentas, retiros bloqueados por mi autenticación de 2 factores. Estaba intentando borrarme. Me moví rápido con la memoria muscular de años en forense digital. Quedé todas las sesiones activas, revoché accesos, marqué mi identidad en las 3 principales agencias de crédito. Su precisión era admirable, pero yo fui más rápida. Me senté en la mesa de la cocina mirando la nota otra vez. La frase me molestaba más que el mensaje en sí. Ya lo resolverás. ¿Un desafío? ¿Una advertencia? ¿O una migaja que no pudo evitar dejar levante la vista lentamente hacia la cámara del pasillo que instalé hace 3 meses después de una llamada extraña? Su luz roja parpadeó de vuelta. Me senté en mi escritorio y escaneé la nota, ampliando el texto hasta que los píxeles se difuminaron. No necesitaba verlo, necesitaba escucharlo. En mi mente pasa la frase por mi motor interno de patrones. Ya lo resolverás. 3 palabras cortantes y despectivas. Pero no era el sentimiento lo que me atrapó. Era el ritmo. La contracción no era común. No solo el uso de lo resolverás, sino la posición de verdad al final. Había algo en el ritmo, algo teatral. Abrí mi archivo, un cofre de perfiles lingüísticos de casos forenses pasados. Algunos estaban selados tras capas de autorización. Otros estudios anónimos que usaba con mis alumnos de posgrado. Pero un nombre destacó antes de que lo tecleara: Damián Vega. Era un fantasma sin rostro, sin origen confirmado, solo una cadena de robos digitales por media docena de países. Haitianos me llamaron para analizar su lingüística. Su escritura tenía marcas, arrogancia sintáctica, desvío reflexivo, una mezcla rara de modismos europeos y un desprecio frío al estilo americano. Comparé la frase. 97% de coincidencia. Un escalofrío me recorrió, pero no era miedo. Era la certeza silenciosa de un rompecabezas encallando. Emiliano no solo se había ido, había dejado una tarjeta de presentación y ya fuera por costumbre, arrogancia o error, era inconfundiblemente suya. Mi correo sonó. Un email de un bufete desconocido, Salazar & Torres. El asunto me congeló. Acción legal pendiente, Calderón y otros. Lo abrí con cuidado. Una empresa fantasma registrada con mi apellido de soltera había recibido C-Free 600,000 en transferencias vinculadas a un token de criptomonedas fallido. Los inversionistas ahora demandaban. Revise el expediente. Mi nombre, mi firma, mi identificación, todo falsificado, todo registrado bajo tecnología Etherflow, una empresa de la que nunca había oído. Excepto que, si la había oído, hace meses Emiliano mencionó un proyecto pequeño que necesitaba ayuda para registrarse. No pregunté, no quise. Ese fue mi error. Abrí mi tablero financiero y me quedé helada. Una solicitud para acceder a mi fondo de retiro se había hecho a las 4:12 de la mañana, bajo mi apellido de soltera. Conocí a Emiliano en un panel de lingüística de la UNESCO en Querétaro durante una conferencia sobre ética en modelos de lenguaje digital. Se acercó después de mi ponencia sobre sintaxis engañosa y sesgo algorítmico, elogiando mi análisis con una facilidad fluida.
Su acento era difícil de precisar, una mezcla entre caribeño y escuela internacional. Hablaba con confianza pero nunca con dominio y escuchaba como alguien acostumbrado a aprender estudiando personas no libros. Me dijo que trabajaba como consultor para ONGs construyendo lo que llamamos sistemas éticos de datos para agilizar la distribución de ayuda. Su vocabulario era pulcro, su política lo suficientemente vaga como para parecer admirable. Usaba palabras como transparencia, equidad y arquitectura de confianza. Había oído jerga antes, pero él la llevaba diferente como ropa hecha a medida no prestada. Nunca dio un apellido que se quedara. Solo Emiliano sonreía. Nadie recuerda la parte final de todos modos. En ese momento parecía poético. Ahora veo que era un ensayo. Nos movimos rápido. En 6 meses compartíamos un departamento. 1 año después casados. No se sentía apresurado, se sentía inevitable. Sus historias cambiaban ligeramente al repetirlas, pero nunca lo suficiente para alarmarme. Hasta ahora, había señales, claro. No tenía amigos que yo conociera, solo clientes. Su celular estaba lleno de nombres de pila y números desechables. Era evasivo sobre contratos previos, culpando a acuerdos de confidencialidad o culturas de datos sensibles. Una vez cuando le pedí que abriera una app bancaria frente a mí para transferir fondos, se tensorió y dijo: ¿de verdad no confías en nadie, verdad? Me dije que mi mente forense se interponía en mi vida personal. Decidí creer que su encanto era real porque necesitaba algo que no fuera clínico. Pero ahora me di cuenta de que no emergió de un pasado complicado. Emergió de la nada, sin raíces, sin contexto, sin historia, solo un hombre que se armó perfectamente con justo el misterio necesario para evitar sospechas y el calor suficiente para sentirse seguro. No evolucionó con el tiempo, fue diseñado y lo dejé entrar en mi vida con las puertas abiertas y una fe ciega. Para la tarde había apagado todo lo demás, correos, llamadas, incluso el dolor solo detrás de mis ojos. Me enfoqué en una tarea, el barrido forense. Lo había hecho cientos de veces, pero nunca en mi propia vida. Empecé con nuestra computadora compartida. Nada obvio. Pero bajo las capas superficiales había registros enterados, scripts de terminal programados para ejecutarse en silencio, cada uno ligado a un nombre de archivo que parecía inofensivo hasta que lo revisabas. Uno estaba conectado a una entidad extinta llamada Consorcio Murogris. Otras soluciones Virexa mostraba patrones de movimiento de fondos encriptados que reflejaban algoritmos de lavado conocidos. En mi laptop encontré algo peor, un script de autenticación enterrado, una falsificación de autorización biométrica. Mi voz, mis pulsaciones, incluso datos de cursor mapeados por calor capturados durante meses de monitoreo pasivo de comportamiento. Había construido un modelo de mí, lo había probado. Una vez cuando pensé que mi sesión se cerró a las 2 de la mañana, Emiliano dijo que accidentalmente intentó iniciar sesión con sus credenciales. Era mentira. Estaba probando el clon. Me quedé helada con las manos flotando sobre el teclado. El nivel de preparación no era impulsivo, era quirúrgico. Había borradores para formar una LC en Belice. Usaba una variación del apellido de soltera de mi madre. La solicitud para banca offshore incluía una foto de pasaporte manipulada, la mía ligeramente envejecida, ligeramente alterada, justo lo suficiente para pasar la verificación de IA. La mía había sido un viejo contacto de la fiscalía que no había contactado en más de 1 año. No éramos amigos, solo profesionales que compartían historias en las cafeterías de los juzgados. Le conté lo que encontré, envié muestras, metadatos, firmas. Se quedó en silencio mucho tiempo. Luego, Clara, podrías estar casada con Damián Vega. El nombre no cayó con dramatismo. Cayó con inevitabilidad. Dejé el teléfono y miré mi laptop. El registro de acceso mostraba 3 entradas remotas desde esa mañana. Una se había hecho hace 1 hora mientras estaba en la ducha. Mismo IP, misma firma, mismo ID de dispositivo que la laptop de viaje de Emiliano. No planeaba llamar a Ximena. Solo me di cuenta de que marqué su número cuando escuché su voz con esa calma cálida que siempre llevaba. No pude hablar al principio. Mi garganta se quebró como si estuviera envuelta en alambre. Luego todo se desmoronó. Las palabras salieron entre respiraciones rotas, la nota, las demandas, los scripts de clonación de voz. Y finalmente lo peor, lo que no le había dicho a nadie. Firmé algo, susurré. El año pasado. No lo leí, recordé la noche. Acabábamos de regresar de un fin de semana en Valle de Bravo. Vino, risas.
Emiliano me pasó un montón de formularios, solo cosas de impuestos para el nuevo proyecto freelance y yo. Apenas miré, solo confié y firmé. Jimena no me regañó, solo escuchó y eso me rompió aún más. Lore. Sollozos feos profundos que venían desde el fondo de mis costillas y se derramaban en mis manos. No era solo dolor, era vergüenza. Al día siguiente recibí confirmación de Interpol. Emiliano usaba 4 alias conocidos, 2 ligados a cargos de fraude matrimonial pendientes en Europa. En ambos las esposas habían sido implicadas financieramente. En un caso, una mujer en Mérida pasó 6 meses en prisión antes de que su rastro se enfriara. Abrí la caja fuerte de metal que Emiliano guardaba en su escritorio, la que nunca debía tocar. Dentro había una USB aún tibia por haber sido manipulada recientemente. Mi aliento se detuvo. La cargó en un dispositivo sin conexión. Adentro había carpetas etiquetadas con una eficiencia escalofriante: Calderón Passport, Calderón Voz, Calderón Text. Había grabaciones de mis conferencias por Zoom, capturas de mi bandeja de entrada, incluso cartas borradas que escribía a antiguos clientes, modificadas, reescritas, enmarcadas en nuevos contextos. No solo me estaba imitando, se estaba preparando para convertirse en mí. Cada archivo era un ensayo, cada bit un plano. Y mientras más navegaba, más claro se volvía: esto no era solo fraude, era reemplazo. Emiliano no planeaba desaparecer, planeaba sobrevivir como yo. La construí desde cero, una nueva identidad solo en línea. Una viuda de unos 50 años que acababa de liquidar su fondo de retiro torpe con la tecnología rica en desesperación. Su nombre era Beatriz Rivas. Le di suficiente credibilidad para pasar un chequeo básico y la dosis justa de necesidad para ser la presa perfecta. Escribí sus correos en minúsculas con puntuación errática y a nadie detalles personales que la hicieran real. La soledad hace a las personas permeables. Esa fue la ilusión que ofrecí. Publiqué en 2 foros donde Damián Emiliano había sido rastreado antes, uno sobre oportunidades de inversión en startups, otro sobre estafas de recuperación financiera. Dejé migajas digitales, frases que sabía que lo atraerían. Herede más de lo que sé que hacer. Busco a alguien ético que me ayude. Tengo miedo de confiar otra vez. 42 horas después, Beatriz recibió un correo. Era limpio, corto, preciso. El lenguaje era educado, casi afectuoso. Pero allí estaba de nuevo esa misma contracción adverbial. La última frase decía: entiendo si dudas. Ya descubrirás en quién confiar. No solo era familiar, era exacta. Copié el mensaje, lo pasé por mi herramienta de estilometría forense y lo comparé con la nota de despedida. La alineación era irrefutable: patrones de sintaxis, cadencia de frases, variedad léxica. Era el Damián Vega, era Emiliano Calderón. Y tenía su último alias localizado en un nuevo IP. Ya no se escondía, estaba rondando. Envié todo a Javier en la fiscalía. Archivos adjuntos, líneas de tiempo, superposiciones de patrones de voz. Lo etiqueté simplemente confirmación. A la noche que había bloqueado todas las cuentas financieras y eliminado las conexiones entre mis dispositivos y nuestras antiguas redes compartidas. No podía dormir. Mi cuerpo estaba quieto, mi mente no. Preparé un té, no respondí nada, esperé. A las 11:42 de la noche mi celular se iluminó. Un mensaje: lo siento, por favor. Hablemos solo una vez, sin asunto, sin seguimiento, solo eso. Miré la pantalla sintiendo el peso hueco de la inevitabilidad. Estaba intentando acercarse, no por amor sino por ventaja. Pensaba que aún podía doblegarme. No sabía que la puerta por la que creía haber escapado ya estaba cerrada tras él. Elegí el lugar con cuidado. Un café tranquilo cerca del juzgado federal, lo bastante público para estar segura, lo bastante anónimo para que nadie notara. Me senté junto a la ventana con una taza de café solo, sin crema, sin azúcar. Me anclaba, mis manos no temblaban. Luego, 5 minutos tarde, lo justo para marcar control. Su cabello estaba desordenado, sus ojos rodeados de rojo. Parecía más delgado o tal vez solo más pequeño. La ropa arrugada, la chamarra demasiado grande para su figura. Se sentó frente a mí juntando las manos fingiendo arrepentimiento. No sabía qué más hacer, dijo. Perdí todo, las criptos se desplomaron. Entré en pánico, no dije nada. Nunca quise lastimarte, añadió más suave. Intentaba arreglar las cosas. Pero necesito ayuda. Ahí estaba, el giro. Solo necesito acceso al fondo de emergencia, dijo bajando la voz. Si recupero algo de lo perdido, puedo enmendarlo. Observe sus ojos. Las pupilas no titubearon. Su respiración estaba controlada.
Lo había ensayado. Me incliné hacia adelante con voz firme. ¿Te refieres al fondo que vaciaste en Tijuana con el nombre de tu tercera esposa? Parpadeó. Solo una vez, un músculo en su mandíbula se tensó. No fue. Comenzó. Dos figuras se acercaron por detrás. Sus movimientos eran fluidos practicados. No necesitaba mirar para saber quiénes eran. No se giró. Lo sabía. Saqué una carpeta de mi bolso y la deslizé sobre la mesa. Adentro estaban los correos, las comparaciones estilométricas, los registros de empresas fantasma, las muestras de voz, una autopsia completa de su engaño. Debiste estudiar mejor a tu objetivo, dije apenas en un susurro. Desmonto mentiras para ganarme la vida. Uno de los agentes tocó su hombro. Emiliano no se resistió. Se levantó en silencio con las manos abiertas, la expresión vacía. Mientras lo sacaban, sus ojos encontraron los míos. No había malicia, solo reconocimiento. El juego había terminado. Había perdido. Tomé otro sorbo de café dejando que el calor se asentara. Luego revisé mi celular, una alerta de vigilancia en mi departamento. Algo no estaba bien. El juzgado se sentía más frío de lo que debería. No por la temperatura, sino por la tensión acumulada. Me senté en la mesa de testigos con una carpeta en el regazo, mis dedos presionando ligeramente su borde. Sebastián Rivas. Ese era el nombre en los documentos de acusación, aunque nunca lo oí pronunciarlo. Pertenecía a alguien buscado en 5 países, ligado a una red de fraudes tan compleja que tomó media docena de agencias solo para desenredar los bordes. Pero para mí seguía siendo Emiliano la voz con la que despertaba el hombre que una vez tomó mi mano como si fuera la única verdad en la habitación. No me miró cuando subí al estrado. Su mirada estaba fija en un punto invisible más allá del juez. Tal vez si no me veía yo no existía. Tal vez la evidencia tampoco. Respire hondo y comencé, no con emoción sino con análisis. Expliqué estructuras de frases, cadencia sintáctica, estilometría forense. El juzgado ladeó la cabeza intentando seguir. Mostré cómo el correo a Beatriz Rivas, los registros de la Elsie Fantasma y la nota en mi refrigerador tenían firmas lingüísticas idénticas. Cada documento se apilaba sobre el otro hasta que incluso la mentira más pequeña no tenía dónde esconderse. Luego puse la nota original frente a él. La había impreso en blanco y negro con mis anotaciones en rojo. Círculos, flechas, frases subrayadas. Incluso tu crueldad es predecible, dije. Incluso eso. Parpadeó como si despertara de algo. Pero no dijo nada. El juez no tardó. 28 años, sin libertad condicional, sin clemencia. El martirio cayó como un punto final silencioso y definitivo. Afuera reconocía una mujer en las escaleras. Había actuado como su hermana. Clara la llamó él, pero ahora no lloraba ni pedía fianza. Estaba esposada con la expresión en blanco mientras los agentes la llevaban a un vehículo. Su parte en la historia también había terminado. Encendí mi celular. Un mensaje parpadeo de Alejandra. Había nuevo material, esta vez desde dentro de mi casa. Pasaron 6 meses. El juzgado se desvaneció en la memoria, pero su sombra seguía conmigo, pesada en mi respiración, incrustada en mis rutinas. Sanar no lego en el silencio. Lego con ruido, con trabajo, conferencias, el ritmo constante de reclamar lo que me habían quitado. Estaba detrás de un podio en una cumbre de la División de Delitos Financieros del FBI con un letrero que decía integridad, lingüística y respuesta a amenazas basadas en patrones detrás de mí. Lo que antes hacía sola en una oficina silenciosa ahora era la base de algo más grande. Lo llamamos Texto Vivo, una iniciativa forense para enseñar a las mujeres a reconocer patrones de manipulación temprana en mensajes, contratos, correos casuales que siempre parecían demasiado ingeniosos. Entrenamos a sobrevivientes, auditoras, terapeutas. Les enseñamos a leer entre líneas, a detectar la fractura antes de la caída. El auditorio estaba lleno, pero la vi antes de bajar del escenario. 30 y tantos traje impecable, manos temblorosas. Esperó hasta que la sala comenzó a vaciarse para acercarse. Usó las mismas frases conmigo, dijo, casi palabra por palabra. La despedida, la excusa de la deuda. Pensé que lo imaginé. Asentí ofreciéndole una sonrisa tranquila. No lo imaginaste. No es imaginación. Es arquitectura. Exhaló fuerte como si hubiera estado conteniendo el aire por años. Luego susurró gracias. La vi volver a la multitud. Estaría bien. No porque el dolor hubiera terminado, sino porque ahora tenía contexto. Ahora tenía lenguaje.
Pensé en todas las mujeres con las que hablé en los últimos meses, mujeres en Brasil, Finlandia, Chiapas, Seúl. Los detalles variaban, el duelo no, pero compartían algo más, la negativa a seguir borradas. El encanto de Sebastián había cruzado océanos, pero nuestro alcance también, nuestra voz, nuestros datos, habíamos aprendido su idioma. Y ahora lo usábamos contra cada hombre que creía que las mujeres no notarían, no rastrearían, no responderían. De vuelta en mi hotel abrí mi laptop. Había legado un nuevo caso marcado por anomalias en las frases de un programa de mentorías corporativas. Una línea destacaba. El patrón era inquietantemente familiar. La noche caía como seda sobre el lago, la superficie quieta e infinita. Desde el balcón de mi nuevo departamento las luces de la ciudad parpadeaban en pulsos suaves, distantes e indiferentes. Las observaba como una vez observé el código, con cuidado pero sin miedo. Había pasado poco más de un año desde la nota, la del refrigerador, 5 palabras destinadas a borrarme, a deshacer algo más profundo que el amor, pero no me había roto. Me había mostrado las faldas y al hackerlo me dio un plano. Me mudé porque necesitaba aire, espacio, silencio en mis términos. Este departamento era mío, comprado con esfuerzo, con horas de trabajo, testimonios, escritura, escucha. Las paredes no guardaban nada que él hubiera tocado. Sin fantasmas, solo decisiones. En mi escritorio el sistema texto vivo seguía creciendo. Comenzamos a entrenar analistas en el extranjero. Ayudamos en 3 arrestos ligados a fraudes basados en patrones. Mi bandeja de entrada se llenaba cada semana con nuevas víctimas, nuevos patrones, nuevas versiones de la misma mentira con nombres distintos. No ganábamos todas las batallas, pero ya no estábamos desarmadas. Un sonido rompió el silencio. Crucé la habitación y abrí mi laptop. Un nuevo mensaje encriptado. Reconocí la clave de firma de Interpolión. El asunto era breve: billetera desbloqueada. C144000000 recuperados. El mensaje era corto. Habían rastreado los fondos hasta billeteras frías en capas, muchas ligadas a las entidades fantasma que Sebastián había esparcido por Europa y el Caribe. Tomaría meses, tal vez años, pero los fondos eran reales, recuperables. Algunas de las mujeres recuperarían lo perdido. Cerré los ojos y exhalé. Luego abrí mi diario y escribí una sola línea en una página en blanco que se desvanezca en el silencio. Yo hablaré por las demás. La página quedó abierta mientras volvía al balcón, el viento fresco pero no cortante. En algún lugar bajo los escombros él creyó que era el autor de mi final, pero esa mañana con esa nota lo único que hizo fue iniciar el siguiente capítulo.